Hoy es 1 de enero y hoy empezamos la lectura bíblica cronológica con CBT. Qué emocionante es poder abrir nuestras Biblias y comenzar este hermoso viaje que nos tomará un año para completarlo. De Génesis a Apocalipsis en el orden cronológico de los eventos. CBT divide la Biblia en 14 eras para ayudarnos a llevar el hilo de la historia. El estudio bíblico de las 14 eras es tener una vista panorámica de la historia de la Biblia, subirnos a un helicóptero y ver la ciudad desde arriba. Ahí no puedes ver los detalles, no podrás ver los colores de la casa, los detalles en las puertas, ni las plantas, las florecitas, pero sí vas a poder ver el todo. Entonces, cuando estudiamos las 14 eras, vemos las grandes verdades, los grandes temas que se van desarrollando en cada era, para luego, a través de nuestra lectura diaria personal, bajarnos del helicóptero y poder ver los detalles. Hoy empezamos nuestra lectura en Génesis. Eso significa que empezamos con la era de la creación, la cual la leemos en tan solo 3 días. Los primeros 3 días de enero leemos por completo la era de la creación. Hoy Aiva May nos da una vista panorámica de la era de la creación, donde Dios se revela como creador y redentor. Gracias por acompañarnos hoy. Me alegra que te hayas unido a CBT para leer la Biblia cronológica en un año. Lo que haremos hoy es construir sobre los cimientos del marco de la Biblia utilizando el estudio bíblico de las 14 eras. Utilizamos las 14 eras para que se nos haga más fácil llevar el hilo de la historia, conocer la historia, aprenderla y así poder contarla a otros. Porque sabemos la importancia de caminar con Dios por fe, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, te das cuenta que para que el pueblo de Dios camine con Él por fe, es crucial que conozcan su palabra, su historia. Así que nuestro objetivo es sentar las bases. Para eso necesitamos retroceder al principio de la historia, a lo que llamamos la era de la creación, que es la primera de las 14 eras. Imaginen el impacto que tuvo que tener en el pueblo de Israel el vivir en Egipto durante 400 años. La mayoría de esos años, sus últimos años en esclavitud. Esto provocó que la cultura pagana afectara el pensamiento de Israel, en la manera en cómo ellos se ven a sí mismos, cómo ven a Dios y cómo ven a los demás. Moisés escribió Génesis de manera intencional. Registró 5 historias en la era de la creación para ayudar a los recién liberados hebreos a entender quién es Dios, quiénes son ellos y qué es lo que está mal en el mundo y cómo Dios planea redimir la humanidad pecadora, redimir a una sociedad rota. Las 5 historias que conforman la era de la creación son el evento de la creación en el capítulo 1 y 2, la caída en el capítulo 3, Caín y Abel en el capítulo 4 y 5, Noé y el diluvio en los capítulos del 6 al 10 y la Torre de Babel en el capítulo 11. Lo que Moisés está haciendo es que a través de estas historias, él está revelando quién es Dios, quién es el hombre y lo desesperado que es nuestra situación como pecadores y cómo Dios nos redime. Individualmente podemos aprender de cada una de estas historias, pero colectivamente, uniendo las 5 historias, comenzamos a ver un patrón que cuenta la historia de quién es Dios para el hombre pecador, quién es Dios para la humanidad pecadora. Estas historias cubren un periodo de aproximadamente 2500 años. Son 20 generaciones entre Adán y Abraham, por lo que cubre mucho tiempo entre el capítulo 1 de Génesis hasta el 11:26, antes de que conozcamos a Abraham. Lo que tenemos aquí en el evento de la creación es como 2 personas y durante las próximas 20 generaciones se reproducen. Algunos dicen de manera conservadora que podrían haber sido 30 millones de personas. Otros incluso dicen que fueron billones de personas en la faz de la tierra antes del diluvio. Así que echemos un vistazo al evento de la creación en el capítulo 1, que comienza con Dios. No comienza con el hombre. Muchas veces creemos que la Biblia comienza con el hombre, pero no. Lo que dice es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué Moisés inicia con esta declaración? Porque Israel viene saliendo de la cultura egipcia donde no creían en un solo Dios, ni que Dios creó el mundo. Ellos creían que el mundo había sido creado por una multiplicidad de dioses, lo cual no es verdad. Es interesante ver a Moisés corrigiendo la teología de los recién liberados hebreos. Es por eso que se les presentó el hecho de que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ellos fueron introducidos a la voz de Dios en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena.
Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así que lo que sucede en el primer día es que se nos presenta una plantilla, un formato donde Dios habla y luego Dios ve y hace una evaluación con una declaración que lo que Él ha hecho es bueno. Dios también establece límites. Dios toma lo que ha hecho y le pone un nombre. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo que Moisés busca hacer es ayudar a los hijos de Israel a entender que Dios habla y que cuando Dios habla es poderoso y que todo lo que Dios dice se cumple. Moisés establece el hecho de que Dios habla poderosamente y ellos, al igual que nosotros, necesitamos obedecerle porque toda la creación le obedece. Ellos, al igual que nosotros, necesitamos entender que fuimos creados para florecer en este mundo que Dios creó. Otra de las cosas que vemos que es importante que entendamos en el evento de la creación en sí es que vemos a Dios estableciendo sistemas que sustentan toda la vida. Lo establece al hablar. Primero lo crea, luego lo forma, lo llena, lo evalúa y establece que es muy bueno en cada paso del camino. Dios establece sistemas con límites para cada vida. En Génesis 1:11 dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Qué vemos aquí? Hay un límite. Todo se reproduce según su especie. No se puede salir de la especie cuando se reproduce. Se reproduce de acuerdo a su especie, y eso se repite en el versículo 12, 21, 22 y 24. Ven que la reproducción es importante para Dios, porque su meta para el hombre es que fructificaran y se multiplicaran. Por lo tanto, para que sean fructíferos y se multipliquen, Dios hace todas las provisiones para ellos en el evento de la creación. Dios también establece la identidad y el propósito del hombre, porque en el versículo 26, cuando Dios crea a Adán, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios establece la identidad del hombre y su identidad es que fue creado para reflejar a Dios. El hombre y la mujer fueron creados para portar la imagen de Dios. Dios le dio al hombre dominio sobre la creación, pero ese dominio también tenía un límite. El dominio era sobre cada cosa viviente. Ellos no van a tener dominio sobre las cosas que Dios va a gobernar. Hay un límite sobre lo que tienen que ejercer dominio. Dios también está dando instrucciones. Él les está diciendo que sean fructíferos y se multipliquen y llenen toda la tierra. ¿Qué es lo que Dios está demostrando a través de este mandato? Que Dios simplemente quiere más portadores de su imagen. Dios los creó para tener comunión con Él y también para extender su reino. También vemos una estructura de estratificación de la autoridad. Lo vemos en el capítulo 2, cuando miramos más de cerca lo que sucedió cuando Dios creó a Adán. Dios lo coloca en este increíble jardín que es hermoso como se nos describe. Es importante que nosotros entendamos y pongamos atención a la descripción que Dios usa para este jardín. En el versículo 9 del capítulo 2 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego, en el versículo 16 y 17, Dios pone un límite dentro del jardín. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que tenemos aquí en el jardín es una estratificación de la autoridad. Es el hecho de que Dios habla, la humanidad debe escuchar y simplemente obedecer. Porque este es el reino de Dios. Él es el gobernante soberano sobre la humanidad. Adán y Eva no son agentes libres para hacer lo que quieran, aunque sí son libres para amar a Dios y disfrutar de la abundancia que Dios les da en el jardín. Dios le dice a Adán que nombre a los animales. Se basa en una afirmación que Dios ya ha hecho, que no es bueno que el hombre esté solo. Así que Adán busca esta pareja complementaria que Dios le va a hacer, porque él se fija en todos los animales tienen un macho y una hembra para la reproducción y para las generaciones futuras, y llega a la conclusión de que él no puede encontrar un ayudante que lo complemente. Así que Dios lo pone en un sueño profundo y forma a la mujer mientras él duerme, y al despertar, ¡boom!, él está complacido al ver a Eva.
Luego Adán tiene que repetir las instrucciones que Dios le dio a él con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal a su esposa. Porque en el capítulo 3 tienes lo que yo llamaría un terrorista. Un terrorista entra en el jardín y esto nos lleva a la segunda historia de la era de la creación, la caída en el capítulo 3. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fíjense en esto, en el versículo 6 dice que la mujer vio. Ella se alejó de hacer una decisión basada en lo que Dios había dicho para tomar una decisión basada en lo que sus ojos ven y lo atractivo que se ve. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces lo que la serpiente le ofrece es esta idea de que ella simplemente podría desobedecer a Dios y las cosas estarían bien, pero no fue así. Ella comió del fruto, ella le dio a su esposo y de repente se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Tienes esta escena. ¿Qué sucedió aquí? Dios ya había hablado. Toda la creación lo había obedecido. Lo invisible se había hecho visible en obediencia a la voz de Dios y Él lo formó y la llenó. Y tenemos a Adán y a Eva que Dios había creado para su gloria y su honor y les dio una orden, un mandato y ellos lo desobedecieron. Y como resultado les costaría mucho. No solo murieron físicamente más adelante, sino que murieron espiritualmente y se caracterizó por la separación de Dios, escondiéndose de Dios y culpándose uno al otro. Es Dios quien viene a Adán en el jardín y le hace una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí sabía. Él estaba haciendo esta pregunta para lograr una respuesta de arrepentimiento y quebrantamiento de parte de Adán. Pero en cambio, ¿qué hizo Adán? Culpó a su esposa. Porque mira cómo responde en el versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué tienes aquí? Dios viene al hombre y lo cuestiona acerca de lo que ha hecho. Proverbios 28:13 dice, el que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios busca una confesión por parte de Adán y de Eva, pero ninguno de los dos confiesa. Cuando Dios confrontó a Eva, ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos dudaron, cuestionaron la bondad de Dios y su autoridad. En el capítulo 3, versículo 1 al 4, tomaron una decisión por la vista y el engaño. Y lo que sucede es que cuando se vuelven conscientes de sí mismos en lugar de estar conscientes de Dios, ahora se están escondiendo de Dios porque saben que no pueden caminar con Él en lo fresco del día, porque han pecado contra Él. Ahora son conscientes de sí mismos y se esconden y se cubren con hojas. Así que cuando Dios confronta a la pareja, Él les hace preguntas para restauración. Pero fíjate en esto, a la serpiente la maldice. Después Dios describe las consecuencias de su desobediencia. Le dice a la mujer, vas a tener dolor en el parto. Al hombre, que la vida sería dura en el trabajo. Luego Dios le habla a la serpiente y en medio de eso, incrustado en la maldición de la serpiente, Dios promete que vendría uno, simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Tenemos la primera promesa mesiánica en la Biblia, donde Dios hace una promesa que dirige toda la historia del resto de la Biblia. Dios dice que vendrá uno de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente podrá herir su calcañar. Luego Dios hace algo increíble, porque incluso cuando están conscientes de sí mismos y se hacen ropa con hojas para cubrirse y ellos piensan que es suficiente, lo que Dios hace, Dios les da una imagen de la expiación sustitutiva. Es Dios mismo quien absorbe el castigo por su pecado de muchas maneras, porque Dios había hecho ese animal. Dios había dicho que era muy bueno y ahora Él está tomando este animal y lo sacrifica y usa la piel del animal para cubrir su desnudez, la desnudez de Adán y de Eva.
Es Dios quien hace el primer sacrificio y es sobre este sacrificio que todo el sistema de sacrificios está construido. Y por lo tanto, Cristo realmente cumple la promesa a través de su muerte, entierro y resurrección. Al ver esta historia de la caída, nos damos cuenta que ellos fueron separados de Dios. Fueron separados el uno del otro, el hombre de la mujer, el hermano del hermano, porque en el capítulo 4 de Génesis lo que sucede es que Caín mató a Abel. Y entonces ves que esta separación tiene consecuencias. Más adelante en Génesis verás una raza contra otra raza enfrentada entre sí, y luego tienes la primera guerra registrada en la Biblia en la que Abraham se involucra para rescatar a su sobrino, y por lo tanto puedes ver la separación con Dios y la separación el uno del otro. Entonces Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Son personas rotas, que viven en un ambiente duro, áspero. Es como ser deportado, ¿te imaginas? Ahora de repente todo lo que has conocido, todo lo que te es familiar, te lo quitaron y te envían a otro país. Vas a tener que aprender a vivir de nuevo. Ahí están, afuera del jardín. ¿Cuál es el objetivo de Dios para Adán y Eva? Es que ellos enseñen a sus hijos a cómo adorar a Dios. Y lo hacen, porque en el capítulo 4 de Génesis tenemos la siguiente historia, la tercera historia de la era de la creación, Caín y Abel. Y les voy a leer del versículo 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te señorearás de él. Aquí tenemos a Dios apelando a Caín, dándole otra oportunidad, extendiéndole gracia, para que no lleve a cabo los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y lo que vemos es Dios anunciando que la manera aceptable de acercarse a Él es a la manera en que Abel vino, quien le ofreció el sacrificio aceptable, el sacrificio de un animal que derrama su sangre. Caín vino y ofreció del sudor de su frente la cosecha de sus campos, y Dios no lo aceptó, porque es lo que los padres hablaron sobre lo que pasó. ¿Qué es lo que Dios ilustró como una sombra de lo que vendría ahí en el jardín? Que es a través del derramamiento de la sangre del inocente que los pecadores culpables son cubiertos. Así como Dios cubrió a Adán y a Eva a través del derramamiento de la sangre de ese animal inocente, en Génesis 3:21 es una imagen de cómo puedes venir a Dios, y Abel vino a Dios de esa manera. Ahora, una de las cosas que a menudo me dicen es, Dios es injusto porque no aceptó la ofrenda de Caín, o pobrecito Caín, él ofreció lo mejor que él podía producir. Pero eso no es lo que el resto de la Biblia dice al comentar de Caín y su ofrenda. Tenemos al apóstol Juan en 1 de Juan 3. Él hace esta declaración acerca de Caín en el versículo 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de él maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿A qué es lo que nos está llamando la atención? Sobre la diferencia que está poniendo entre Caín y Abel. Las obras de Abel fueron justas. Vino a Dios en el camino de Dios. Pero la ofrenda de Caín no era justa. Caín no vino a Dios a la manera que Dios le había establecido en el jardín. También hay un comentario sobre Caín en el libro de Judas, y lo voy a leer. Judas, versículo 10 al 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Versículo 14 y 15. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el libro de Judas tenemos esta referencia que se remonta a la era de la creación. Y en estos primeros días en los que se menciona a los impíos, sus obras impías y el juicio de los impíos que caerá sobre ellos.
Tenemos la genealogía de Caín. Estas personas aprendieron a vivir fuera de la presencia de Dios. Es un lugar de asesinato, tiene lugar la violencia, la poligamia y es simplemente un lugar terrible para todos. Recuerda que el diseño de Dios para la humanidad es que experimenten el florecimiento que estaba allí en el jardín, la cual se basaba en la obediencia que sería impulsada por la fe en el Dios viviente. Así que ahora los descendientes de Caín viven afuera de la presencia del Señor, pero luego tenemos el nacimiento de Set. Set es el reemplazo de Abel, el sustituto. Set es a través del cual Dios continuará cumpliendo esa promesa que hizo en el jardín, que vendría uno de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. El capítulo 4 de Génesis termina diciendo que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, refiriéndose a los descendientes de Set. Pero, ¿qué ocurrió? Con el paso del tiempo, las genealogías comienzan a converger juntas cuando nos presentan estos dos caminos. Los que ya no caminan por fe, sino que viven fuera de la presencia de Dios, ahora están ahí, cerca, uniéndose con los que invocan el nombre del Señor. En Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Están tomando decisiones basado en lo que ven. Cuando leemos esas palabras, nuestra mente debe recordar cómo Eva también tomó una decisión basada en lo que ella vio, en lugar de lo que Dios había dicho. Por lo que desde el comienzo de la historia en la Biblia tenemos estas dos formas de caminar. Las personas que caminan con Dios por fe, confiando en la muerte sustitutiva, la muerte del inocente a favor del culpable, esperando en Dios el cumplimiento de las promesas que Él hizo. Y las otras tipos de personas son las que viven fuera de la presencia de Dios, que no piensan en Dios, sino que se aferran a ídolos y otras cosas. Entonces lo que tenemos aquí, en el desarrollo de estas dos maneras de caminar que se presentan desde el inicio de la historia de la Biblia. Luego llegamos a la cuarta historia de la era de la creación. La cuarta historia es la historia de Noé, descendiente de Set. Así que lo que tenemos en Génesis 6, 1 al 8, es que se nos describe el mundo durante este tiempo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, porque Dios ve y evalúa, así como lo hizo en el evento de la creación en Génesis 1. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces lo que Dios está haciendo es poniendo fecha de expiración en la maldad del hombre. Anuncia que solo tendrán 120 años y luego prosigue a hablar acerca del estado de la humanidad para luego presentarnos a Noé. Entonces continúa diciendo que habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Necesito comentarle un par de cosas respecto a esto. Algunas veces incluso teólogos traen la mitología para querer explicar este texto. Pero necesitamos interpretar el texto como está. Y habla de que habían gigantes en la tierra en estos días. La cosa es que hay más de una forma de ser un gigante. Puede ser un gigante físicamente, pero imagínense cómo fue durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera tenido 20 años más en el poder? Imagínense que hubiera tenido 200 años más. ¿Pueden imaginarse la devastación que traería sobre la tierra? Él era pequeño en estatura, pero era un hombre gigante en maldad. Así que no se trataba solo de la estatura física, porque tenemos gigantes que se mencionan más adelante. Además tiene el juicio de Dios sobre la humanidad. Porque ¿qué dice el versículo 5? Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Lo que significa que desde que despertaban por la mañana hasta que se dormían, solo se proponían hacer mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que se nos presenta Noé, su esposa con sus 3 hijos y sus esposas. Fueron rescatados por la obediencia que Noé mostró cuando Dios le ordenó que construyera el arca. Siguió las instrucciones de Dios y a través de esto él fue rescatado y ese rescate condenó al mundo con su injusticia. En Génesis capítulo 8, versículo 20, tenemos un vistazo de la teología que Noé tenía. Noé sale del arca, las aguas se han secado y lo primero que hace es edificar un altar al Señor
y sobre este altar ofrece al Señor los animales limpios que Dios ya había puesto en el arca. Y dice que el Señor olió este aroma y la ira de Dios fue satisfecha. Así que nuevamente tenemos a Noé entendiendo la expiación sustitutiva, que lo que cubre el pecado del hombre es el derramamiento de sangre inocente en nombre de los culpables. Que Dios acepta la sangre ajena a favor del culpable. ¿Por qué? Porque apunta al último sacrificio cuando Jesús murió por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto por la humanidad. Entonces llegamos a la rebelión, la quinta historia de la era de la creación en el capítulo 11. De Génesis, la torre de Babel. Voy a leerles versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Que recuerdan que Dios siempre hace una evaluación sobre lo que ve. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que nuevamente, ¿qué es lo que tenemos en esta historia? Esta historia está registrada para que Israel entienda su separación de los otros pueblos. Que al inicio todos hablaban el mismo idioma, pero en la unidad de ese idioma también se rebelaron contra el Señor. Así que ayuda a contestar la pregunta acerca de la rebeldía humana. ¿Por qué nos rebelamos contra la voluntad de Dios? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es el propósito de la rebeldía? Y es que nosotros queremos ser Dios. Queremos ocupar el lugar de Dios. Así que Dios se mueve en contra de la humanidad y los esparce sobre la faz de la tierra. En lugar de ser fructíferos y multiplicarse como Dios les había dicho que hicieran después que salieron del arca durante varias generaciones más tarde, se niegan a ser fructíferos y multiplicarse y llenar toda la tierra. Ellos querían quedarse ahí y construir esa torre hasta llegar a Dios. Aquí tenemos el principio de la tabla de los orígenes de las naciones de todos los grupos de personas, y luego la genealogía que sigue nos lleva a Abraham, con quien iniciamos la segunda era, la era de los patriarcas. Entonces, una vez que vemos estas 5 historias como una sola historia, podemos interpretar esta era. ¿Qué es lo que está pasando en esta era? Cada una de estas historias contiene 2 tipos de personas. Cada una de estas historias demuestra lo que significa ser una persona redimida, que cree en la promesa de Dios, que camina con Él por fe, pecadores redimidos que van a Dios con esperanza, creyendo en sus promesas y viviendo a la luz de ellas. Por otro lado están los pecadores ruines. Esa es la otra categoría. El otro tipo de personas que rechazan a Dios, pecadores ruines que caminan por la vista, desenfrenados, llenos de sí mismos en lugar de caminar por fe. También vemos la misericordia de Dios y su intervención en la historia humana. Vemos la misericordia e intervención cuando Dios actúa reemplazando a Abel con Set. Vemos su misericordia e intervención cuando Dios actuó inundando el mundo entero y juzgando a todos los malvados y condenándolos a través de las aguas de la inundación. Vemos a Dios moverse contra la humanidad en la Torre de Babel. Y a la vez vemos la misericordia de Dios, porque no los destruyó, pero sí los dispersó. Así que colectivamente estas historias enseñan una serie de verdades que continúan a lo largo de la Biblia. Primero ves que el hombre se reproduce según Adán después de la caída, lo que significa que cada persona nace pecadora. Cada persona está rota, está separada de Dios y también separada el uno del otro. Lo que tenemos son personas que se atreven a creer en las buenas promesas de redención de Dios y que confían en ese sacrificio que vendrá un día, ese derramamiento de la sangre del inocente. El inocente, el Señor Jesucristo, por supuesto, que en ese momento no sabían su nombre, pero sí conocían la promesa y sabían que la simiente vendría y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Vemos que la tierra está llena de pecadores. Estas son personas que viven fuera de la presencia de Dios. Desarrollan una cultura de incredulidad, rebelión, asesinato, pecado sexual e idolatría. Solo hay que mirar alrededor para ver los resultados de personas que viven fuera de la presencia de Dios. Desprecian la presencia de Dios, ignoran su presencia y su estándar de justicia. Dios busca una relación con el hombre que siempre requiere fe,
Uno de mis versículos favoritos en la Biblia es Hebreos capítulo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios pone un premio en la fe. Él está buscando un hombre, a una mujer que lo mire y confíe en su palabra y en su carácter. Algunas personas confían en Dios y sus promesas, pero la mayoría no lo hacen y perecen. Cada generación es responsable de mantener viva la historia al comunicar las promesas de la redención, las imágenes de la redención a las siguientes generaciones. Ves que Dios le dio la promesa a Adán y a Eva en Génesis 3:15, pero también les dio una imagen que representaba esa redención en Génesis 3:21. Ellos fueron buenos administradores al enseñarlo a sus hijos, pero ellos no podían controlar a sus hijos y obligarlos a hacer lo correcto. Abel vino a Dios en fe de la manera que lo hicieron sus padres, pero Caín no lo hizo. Ves que cada historia encaja como piezas de un rompecabezas para contar una historia más grande. Debemos conectarlas de nuevo y dar un paso atrás y analizar lo que vemos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es la audiencia que está escuchando esto por primera vez? ¿Qué es lo que Dios les está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios está revelando sobre sí mismo? ¿Qué es lo que Dios está revelando acerca de la humanidad? Una cosa que ves a través de estas 5 historias en la era de la creación es que Dios es mejor para el hombre de lo que el hombre merece y que el hombre está peor de lo que imagina. Quiero terminar con este resumen que describe lo que pasó aquí cuando la serpiente entró en el jardín. Su objetivo es que el hombre le crea, porque ¿qué viene a hacer el enemigo? Él les dice, no morirás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios les mintió. Que no le crean a Dios, créanme a mí. Cuando llega a Caín, le dice, tú puedes ser capitán de tu propio barco, puedes ser el jefe de tu propia vida, puedes tomar decisiones para bien y para mal por ti mismo. ¿Sabes lo que la serpiente no dijo? Él no le dijo a Eva, mira, si comes del árbol prohibido, tendrás 2 hijos y uno matará al otro. Eventualmente se unirán los descendientes de Caín con los descendientes de Set, el sustituto, y Dios los destruirá a todos, y solo se salvará un hombre y su familia. Imagínate si le hubiera dado a Eva las verdaderas consecuencias. ¿Crees que Eva hubiera comido el fruto prohibido? Así que cuando Dios dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de ese árbol ciertamente morirás, lo que Dios estaba describiendo era algo que era desconocido, una experiencia totalmente desconocida para Adán y Eva. Pero aún así, aunque no lo conocían, aunque no lo entendían, si Dios dice no lo hagas porque esto malo te sucederá, no lo hagas. Ejerce el dominio propio, porque Dios sí sabe de lo que está hablando. ¿Qué es lo que Dios ha dicho a lo largo de la era de la creación? Él ha declarado lo que es bueno. Él sabe lo que es bueno. Es Él quien determina lo que es bueno. Así que nosotros podemos creer que Dios es bueno y que su palabra es verdad, o podemos ver estas historias como lo hicieron los recién liberados hebreos y negarnos a creerlas, ignorar estas historias y creer que Dios no es bueno. Los recién liberados hebreos en el desierto creyeron que Dios los había llevado ahí para destruirlos. Y es porque no entendieron la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Génesis capítulos 1 al 11. Así que cuando lo leas, es más que solo leer de que Dios hizo aquí y Dios hizo allá. Se trata de que Dios utilice esta narración para revelarse a sí mismo a su pueblo. Oremos. Señor gran yo soy, Jehová creador, gracias por este nuevo año que nos has dado y gracias por haber puesto en nuestros corazones el venir a ti a través de tu palabra. Señor, te rogamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para que podamos ver la verdad que tu palabra revela. Ayúdanos a ver más allá de las letras y poder ver realmente la revelación espiritual que tú tienes en ellas. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y siembra en nuestros corazones tu palabra de verdad para que pueda dar fruto al 100%, Padre. Te ruego por cada una de las personas que se ha anotado para leer la Biblia en un año con CBT. Tú conoces a cada uno, tú sabes a dónde está, conoces sus circunstancias. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, para que cada día podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado un corto resumen de la era de la creación con Aiva May. Esperamos que sea de ayuda para profundizar en tu entendimiento de la palabra de Dios. Si deseas unirte al deleite de la lectura bíblica cronológica en un año con CBT, envíanos un mensaje. Hoy es un buen día para empezar tu lectura bíblica. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.